Es uno de los técnicos más destacados de lo que va de temporada en el fútbol europeo, con un Fútbol Club Barcelona que aspira en estos momentos al triplete de títulos, una cosa que ya consiguió el propio Hansi Flick en el Bayern de 2020, la temporada 2019-2020, en la pandemia. Vamos a ver similitudes, vamos a ver diferencias con respecto al actual Fútbol Club Barcelona y vamos a intentar discernir qué equipo era mejor según la idea de juego de Hansi Flick, con esas similitudes y diferencias que vamos a comentar. El Bayern de 2020 o el Barça de 2025. Vamos a ello. Esta es la imagen por excelencia de la etapa de Hansi Flick en el Bayern de Múnich, una etapa que no terminó de la mejor manera posible, porque es verdad que llega como sustituto, como interino de Niko Kovac, del cual era segundo entrenador al principio de la temporada 19-20, hasta el mes de noviembre, en el cual se destituye a Niko Kovac como primer entrenador, lo que es la vida. Curiosamente, se han enfrentado los últimos cuartos de final de la Champions en ese Barça Borussia Dortmund, Niko Kovac y Hansi Flick y Niko Kovac. En noviembre de 2019 empieza la etapa de Hansi Flick como primer entrenador interino en ese momento del Bayern de Múnich. No quiero hacer un vídeo demasiado largo en este sentido porque tenéis un perfil de Hansi Flick que voy a dejar por aquí en la tarjetita, en el que, bueno, podéis empezar a ver un poquito lo que es Hansi Flick en su vida personal y lo que ha sido su trayectoria hasta este momento en el Barça. Pero como digo, temporada 19-20 empieza como interino. A partir de diciembre, cuando el equipo empieza a retomar el vuelo después de una derrota durísima contra el Eintracht de Frankfurt 5-1 en la jornada 13, a partir de ese momento llega Flick, clic en el equipo, hace sus cambios y desde enero hasta agosto el equipo no pierde ni un solo partido, ya sea de Bundesliga, de Pokal, la Copa Alemana o de competición europea, en este caso la Champions, que termina ganando con ese partido tan destacado como es el 2-8 del Bayern Múnich al Barça, que es uno de los partidos más míticos de los últimos años en el fútbol europeo y también el partido que mejor define a lo que ha sido este equipo en su idea de juego, ¿no? ¿Por qué se marcha Hansi Flick del Bayern de Múnich? En abril de 2021 anuncia que se marcha a final de temporada del Bayern de Múnich cuando todavía tenía contrato en vigor, porque evidentemente ya no era interino, un técnico que había ganado el sextete como para serlo, imaginaos. Pero bueno, empieza a notar que el equipo está un poco con esa barriga llena, esos síntomas de equipo que ya lo ha ganado todo y que no le funciona de la misma manera, no le hacen el mismo caso que le hacían antes y empieza a notar que él ya no va a dar más de sí en ese equipo. Es una etapa muy corta, por eso, bueno, había ciertas dudas en torno al barcelonismo de si Hansi Flick podría funcionar en un equipo como el Barça, teniendo en cuenta su poca experiencia, entre comillas, porque sí que la tiene como asistente, sí que la tiene como segundo entrenador, pero como primer técnico de un equipo de élite. En el Bayern Múnich es una temporada, bueno, y media, si consideramos noviembre como temporada y media. Se marcha en junio de 2021 después de haber ganado la Bundesliga en esa segunda temporada y ser eliminado por el Holstein Kiel en la Copa, en la Pokal, en ese segundo año en el cual en Champions se había eliminado por el Paris Saint-Germain y con, bueno, pues ciertas diferencias con la dirección deportiva. Él llegó a salir en rueda de prensa diciendo que tenía peor plantilla que el año anterior porque, bueno, se dejó marchar a Perisic, no se renovó a David Álava, se dejó marchar a Thiago Alcántara. Bueno, un poco en contraste con lo que él precisamente consideraba que era su voluntad, que era que estos jugadores siguiesen, y refuerzos como Nianzú, refuerzos como Marroca, no fueron consultados con él por parte de Salihamidzic, el director deportivo del Bayern en ese momento. Así que al final una bomba que terminó explotando y que causó la salida del Bayern de Hansi Flick, que se marchaba con el 85% de sus partidos contados como victorias. ¿Cuál era el once ideal de Hansi Flick durante su etapa en el Bayern de Múnich, mezclando la temporada y 3/4 que estuvo al frente del conjunto bávaro? Pues más o menos es algo parecido a esto, con Neuer en portería, con un 4-2-3-1, un cambio con respecto a lo visto de la mano de Niko Kovac, que era más un 4-3-3, y con algunos matices como por ejemplo el hecho de que Davies se pasó ya definitivamente a ser lateral izquierdo de la mano de Hansi Flick, porque con Kovac sí que era un futbolista que jugaba bastante más arriba, un poquito más como extremo, nada más llegar del fútbol estadounidense. Álava como central, ya de manera definitiva. Sí que es cierto que había jugado con otros entrenadores también en esa demarcación, con Guardiola, con Kovac en su momento, pero ya desde este momento casi no volvió a ser, no volvió a hacer las veces de lateral izquierdo. Bueno, en poquitas ocasiones más, ¿no? Boateng como central derecho, Pavard como lateral derecho, aunque es cierto que aquí os pongo a Kimmich en el doble pivote porque considero que en la mayor parte del recorrido de Flick en el Bayern sí que actúa en esa posición, pero hay veces, momentos puntuales, incluso en el 2-8 del Bayern al Barça, en el que juega de lateral derecho, que es otra de sus demarcaciones que sabemos que puede ejercer de manera perfecta, pero para mí, sin duda, su mejor demarcación era la de pivote, en ese doble pivote, ¿no? Con Goretzka, que es un futbolista con mucha llegada, un jugador que marcó muchos goles, sobre todo en ese año 2020, en el que se hizo viral aquel meme, bueno, que no era realmente un meme, ¿no? De los jugadores de Hansi Flick después de la pandemia que llegaron
súper fuertes todos ellos a nivel físico y es una de las claves de este Bayern y del actual Barça, luego lo comentamos. Gnabry por la derecha, Müller y Coman, aunque con constante movilidad tanto de Gnabry como Coman para intercambiarse las posiciones, una de las características fundamentales de este Bayern de Múnich. Perisic, que estuvo solamente en la primera temporada, Sané por la derecha, que se incorpora después de que el Bayern gane la Champions, Thiago Alcántara, que tiene muchos minutos, evidentemente, antes de marcharse del equipo, Coutinho, que estuvo cedido, bueno, pues un tiempecillo, que le dio para luces y sombras realmente en el Bayern de Múnich, no terminó de encajar del todo, y Robert Lewandowski en la que fue la mejor temporada de su carrera, la 19-20, en la que si hubiera habido Balón de Oro estoy, bueno, absolutamente convencido de que se lo hubiera llevado él, sin duda. Y vamos a empezar a ver imágenes del Bayern de Múnich de Hansi Flick gracias al acuerdo que tenemos con Bundesliga. Fijaos en lo que va a ser este remate espectacular de Leon Goretzka, en lo que, bueno, fue un futbolista muy importante para Hansi Flick en todo momento en el centro del campo, en ese doble pivote ya fuese con Kimmich o al lado de Thiago Alcántara, dos futbolistas diferentes pero con características similares, y una de las características fundamentales de este Bayern, en diferencia con lo que yo considero que es este FC Barcelona, es la llegada de jugadores de segunda línea, sobre todo de los centrocampistas, en este caso Goretzka, que es especialista, sobre todo lo era más en esa época que ahora, en llegadas desde segunda línea. Acumulaba mucha gente en la frontal del área para ganar segundas jugadas y Goretzka era especialista precisamente en eso. Bueno, en contraste a lo que vemos de un FC Barcelona que no tiene tantos jugadores de segunda línea en la línea de mediocentros con tanta llegada. De Jong no tiene tanta y Pedri es mucho más un organizador, un director de orquesta que, bueno, un llegador como lo pueda ser Leon Goretzka, y ahí creo que vemos una diferencia importante. Fijaos en este golazo de Thiago Alcántara con una habilidad espectacular, uno de mis jugadores preferidos de siempre, una calidad tremenda de Thiago Alcántara, y como digo, fijaos la llegada de jugadores de segunda línea permanentemente en este contexto. Aquí vamos a ver, vamos a parar un poquito la imagen, fijaos como Thomas Müller, que sería o vendría a ser un poquito el rol de Dani Olmo, es un futbolista con más llegadas si cabe que Dani Olmo, porque en muchos momentos Thomas Müller ha llegado a jugar incluso como delantero centro. Es un jugador muy distinto a Dani Olmo, evidentemente. Dani Olmo tiene, para mí, a nivel técnico, más calidad, no tiene esa capacidad Müller en el giro y en el primer toque de Dani Olmo, pero Müller es un cazagoles y es un mediapunta distinto a lo que vemos en el Barça, por lo cual ahí el Bayern podía acumular más gente arriba y liberar un poquito para que llegasen sus centrocampistas a disparar desde la frontal del área o situaciones similares. Y aquí vemos, por ejemplo, esta internada de Thiago Alcántara que termina con este golazo espectacular en la definición. Y una de las características fundamentales del Barça es ese rol de Valde de ganar a profundidad y de dejarle toda la banda, porque Rafinha es un futbolista que jugando siendo zurdo en la banda izquierda se mete mucho por dentro. En el Bayern también lo vimos en esta etapa. Fijaos cómo recibe la pelota Davis y cómo es finalmente el que acaba arrastrando a un defensa para que sea Serge Gnabry el extremo, en este caso, que se mete por dentro. Es un perfil distinto al de Rafinha, no es lo mismo Gnabry que Rafinha, pero sí que eran extremos en ambos equipos con tendencia a meterse por dentro. En este Bayern había, bueno, pues muchísimo intercambio de posiciones, pero sí que considero que ese desdoble lateral extremo es una de las características que comparten el Bayern de Hansi Flick y el Barça de Hansi Flick. Aquí que lo vamos a volver a ver. Fijaos cómo es Davis, si dijéramos el Valde de este Bayern, y cómo es Gnabry, el Rafinha, que se mete por dentro para, bueno, pues marcar un auténtico golazo en la definición. Vamos a ver el golpeo porque es tremendo. Un Gnabry que en ese momento yo creo que tocó un poco techo como futbolista. Creo que no ha llegado a ser del todo lo que prometía o lo que parecía que iba a ser en esa época, sobre todo, ¿no? Fijaos en esta jugada como Alphonso Davies, que era un futbolista que tenía una importancia vital en este equipo, también como la tiene Valde en el Barça, está muy metido por dentro y es Goretzka el que aparece en la frontal del área. No es Thomas Müller, que está en una posición más hacia la derecha, como podéis ver en la imagen, y acaba siendo un auténtico golazo de Joshua Kimmich de vaselina. Buena combinación, ahí es Coman, que fijaos que también ha ganado posición interior en ese contexto de movilidad permanente de la línea de tres jugadores de arriba. Y es un golazo de Joshua Kimmich que muestra también un poquito lo que es el rol de Alphonso Davies, que aparte de dar amplitud en los costados también se metía mucho por dentro en muchos momentos, y de Joshua Kimmich, que, bueno, tiene una calidad espectacular para definir en esa jugada. Fijaos la acumulación de jugadores cerca del área del Bayern y fijaos el riesgo que está asumiendo en otra característica muy similar al FC Barcelona contra todo un Borussia Dortmund, en lo que es, en ese momento, no recuerdo cómo iba la clasificación, pero seguramente apretada entre Dortmund y Bayern Múnich. Fijaos que hay un futbolista cerrando que es Boateng y está Álava muy acostado en la banda izquierda. Asume mucho riesgo, este Bayern lo asumía y lo asume el actual FC Barcelona, evidentemente, ¿no? Finaliza, como hemos dicho, con un golazo de Joshua Kimmich en esta pared. Un futbolista, Joshua Kimmich, que a mí me encanta y que cada día crece más todavía como futbolista, siendo más completo aún.
Otra característica en común con el Fútbol Club Barcelona es la posición de Joshua Kimmich en la mayoría de los momentos en fase ofensiva y sobre todo en salida de balón. Es una cosa que comparte con Frenkie de Jong en el actual Fútbol Club Barcelona. A principio de temporada era Marc Casado el que ejercía este rol, pero el meterse entre centrales casi como pivote único. Fijaos aquí en la salida de balón del Bayern de Múnich, es Joshua Kimmich el que se mete entre los dos centrales. Creo en este caso que eran Sule y Jerome Boateng, y el pase largo, que es otra de las diferencias con el FC Barcelona. No estoy diciendo que el Barça no utilice el pase largo, el balón largo, porque sí que lo utiliza muchas veces a la espalda de defensas adelantadas, pero creo que el Bayern priorizaba menos esa construcción interior, porque también considero que tenía jugadores de menor calidad que los Dani Olmo, Pedri, Frenkie de Jong, con los Goretzka y Müller, no meto en el saco a Kimmich, pero el Barça priorizando más esos carriles interiores, esa construcción por dentro, el Bayern muchas veces era un equipo que buscaba más la espalda todavía con balones largos a la velocidad de sus dos extremos, como en este caso, con ese matiz que comentábamos, de Joshua Kimmich por dentro. Acaba en una muy buena definición, en este caso, de Serge Gnabry, que como digo estaba a muy buen nivel en esa época. Y hemos visto aquí una similitud y una diferencia con respecto al Barça. Un equipo que prioriza todavía más que el Barça el juego directo, incluso los balones a la espalda, que no digo que el Barça no los haga, pero los hacía más este Bayern de Múnich, y la similitud, aquí lo vamos a ver otra vez pausando la imagen, de que Joshua Kimmich ejerce como Frenkie de Jong. Son roles muy parecidos, casi diría idénticos, el que tenía Kimmich en ese Bayern jugando en el doble pivote y el que tiene actualmente Frenkie de Jong, siendo muy distintos Pedri de Leon Goretzka. Nueva acción en fase ofensiva de este Bayern, y fijaos la posición que gana Benjamin Pavard en el lateral derecho, generando la amplitud para el equipo que no está generando Leroy Sané, porque se está metiendo mucho por dentro, en un paralelismo a lo que vemos en este Barça con Lamine Yamal metiéndose por dentro precisamente, y Jules Koundé abriendo, haciendo esa amplitud en el costado derecho, ganando mucha altura. Y un poco es también similar a lo que hace este mismo Bayern en la banda izquierda, pero como hemos visto, el intercambio de posiciones entre Gnabry y entre Alphonso Davies eran mayores las veces que se metía por dentro Alphonso Davies que las que se metía Benjamin Pavard, que sí que estaba más fijado a ser el futbolista que abre un poquito el campo mientras Sané se mete por dentro. Fijaos quién llega por la banda izquierda, precisamente Gnabry, se la pone para Davies, la recibe Thomas Müller y llegada desde segunda línea, otra de las claves que hemos comentado, en este caso Joshua Kimmich, que mete un auténtico golazo. Era un equipo que marcaba más goles desde fuera del área, este Bayern, que aquel Barça, precisamente por esas llegadas de segunda línea, pero como veis, similitudes en cuanto a lo que es la construcción de juego y en cuanto a lo que es el juego por las bandas. Y al igual que el Barça, este Bayern era un equipo muy camaleónico en el sentido de que se podía adaptar a diferentes contextos, a dominar como lo hace el Barça y también a salir al contragolpe, porque era un equipo que le gustaba mucho correr, era un equipo que físicamente era muy poderoso, al igual que este Barça, y que podía correr perfectamente los espacios que dejaba el rival en un momento de contexto de, bueno, volcarse un poquito más hacia arriba el equipo contrario. Aquí vemos este golazo de Leroy Sané, fijaos en cómo, bueno, llega perfectamente por la banda derecha, un futbolista muy habilidoso evidentemente, y fijaos cómo está llegando ya Leon Goretzka, que, bueno, pues llega de segunda línea, otra de las claves que hemos comentado. Fijaos cómo arrastra a los defensas y deja el espacio libre para que pueda maniobrar de manera perfecta Leroy Sané, ¿no? Ahí está el golazo. Nueva jugada, nuevo contraataque de este Bayern de Múnich. Fijaos cómo recibe, en este caso Alphonso Davies, que es el que orquestaba gran parte de las contras, sobre todo por el costado izquierdo. Fijaos cómo la deja pasar Leroy Sané apareciendo por zona central, en una característica importante de este Bayern, la movilidad de los jugadores de la zona de tres cuartos, y cómo aparece un Robert Lewandowski en estado pletórico en esa temporada, en esas dos temporadas, para marcar un golazo, lo que es una contra perfecta. Fijaos cómo es el que gana más posición interior Alphonso Davies, dejando a Gnabry un poquito más en exterior. Fijaos cómo es Leroy Sané el que se mete por dentro, apareciendo en una zona interior que no es realmente la suya de partiendo de inicio, y cómo Robert Lewandowski recibe para, bueno, definir no diría placer, sino más bien con un remate espectacular cruzado al segundo palo. La movilidad fundamental en este Bayern y fundamental en este Barça. Otra similitud. Ya hemos visto la fase ofensiva y vamos a pasar a analizar la fase defensiva, en la cual el equipo todavía es más similar, si cabe, al actual FC Barcelona. Fijaos en lo que es la presión alta de un Bayern que iba ganando 0-4 en este momento del partido. Fijaos qué agresividad en la presión, aquí la va a perder, y la activación tras pérdida es muy buena. Fijaos cómo ya están todos los jugadores intentando robar en esta esquina, yendo ganando 0-4, que es uno de los patrones, bueno, de identidad permanente de este Bayern de Hansi Flick y de lo que es actualmente también su FC Barcelona, ¿no? Esa presión
arriba sin descanso prácticamente, que el nivel físico también se lo permite. Este Bayern era un equipo físicamente muy potente y este Barça también lo es. Es verdad que le hemos visto más cansado en ese tramo de la temporada, como es lógico, pero es clave en la presión adelantada, en este tipo de juego a nivel defensivo, que los equipos sean buenos físicamente, si no es imposible ejercer esta presión. Y una cosa que es clave, fundamental, el riesgo que asumen los dos equipos, aquel Bayern y este Barça. Fijaos en este contraataque, como apenas está solo un defensa, David Álava, cerrando en su propio campo. El resto de jugadores están ya todos en campo contrario con 0-3 arriba. Fijaos en el contragolpe, cómo ha asumido muchísimo riesgo, no hay fuera de juego. Creo que una similitud es ese riesgo que asumen, la línea adelantada en el centro del campo, son muy similares esos riesgos, pero aún así creo que este Barça asume todavía más riesgo que ese Bayern de Múnich, que ya asumía mucho, y creo que lo tiene mejor entrenado. Creo que es capaz de tirar mejor el fuera de juego este Barça que aquel Bayern. Fijaos en cómo, precisamente también, otro aspecto clave, Manuel Neuer en las salidas para, lógicamente, disminuir el riesgo de peligro de estas acciones. Un portero así, un portero como lo que estamos viendo de Szczęsny, que empezó mal, pero ahora se ha adaptado mucho mejor al estilo de juego. Cuando tienes la defensa tan adelantada, no te queda otra que tener un portero que esté muy atento al cruce y que tenga esa velocidad y esa inteligencia de saber cuándo tiene que salir. Y Neuer en ese momento, evidentemente, lo era. Nueva acción defensiva, fijaos cómo es aquí en este partido contra el Paderborn, otra vez asumiendo muchísimo riesgo con un jugador solo cerrando, y cómo es Manuel Neuer otra vez el futbolista que hace prácticamente de líbero para cortar ese contragolpe en un momento muy delicado precisamente, ¿no? Vamos a ver ahora un fragmento de vídeo de lo que es la presión adelantada en la zona de inicio del rival, en salida de balón. Fijaos cómo es muy alta, con muchísima altura, con Thiago, que en ese momento seguramente estaría haciendo de pivote, con ese casi 4-4-2, con Tolisso acudiendo el primero a la presión junto a Philippe Coutinho en este momento. Y fijaos cómo hay muchísimos jugadores tapando líneas de pase en un riesgo evidente, con la línea defensiva que está en el centro del campo. Y fijaos en la banda derecha cómo ya acude Benjamin Pavard, el lateral derecho, a cubrir al lateral izquierdo rival, que es una cosa que le vemos mucho al Barça. Jules Koundé y Alejandro Balde en defensa recorren muchos metros, además de los que ya recorren de por sí en ataque, para cubrir la salida de los laterales rivales, asumiendo muchísimo riesgo. En este caso le sale bien al Bayern, le ha salido bien al Barça en la mayoría de partidos de esta temporada, aunque también evidentemente ha tenido sus partidos en los que le han cazado precisamente a la espalda. Pero aún así, este gol que acaba en gol de Philippe Coutinho, aún así creo que este Barça asume todavía un pelín más de riesgo, un pelín más de metros de esa línea defensiva adelantada, y que, por ejemplo, los laterales son todavía más agresivos de lo que lo eran en defensa los de este Bayern de Múnich. Aquí vamos a ver otra acción de contragolpe, cómo intenta salir el equipo rival, cómo está muy encima el Bayern y acaba recuperando a Alphonso Davies en ese rol tan sacrificado de los laterales, de estar corriendo permanentemente en ataque y en defensa. Era un equipo, este Bayern, capaz de construir, capaz de hilar a juego por las bandas, pero también un equipo capaz de, en dos toques, generarte una ocasión de gol, y en este caso un gol como, bueno, pues este de Kingsley Coman desde la banda izquierda. Fijaos en esta imagen, nuevamente, cómo dejaba muchísimo espacio a la espalda en lo que es puro estilo Hansi Flick, puro estilo del Barça actualmente, y cómo en esta ocasión sí que le caza la espalda el Werder Bremen en ese partido que iba perdiendo 0-1 en este momento el Bayern, pero corrige muy bien Jerome Boateng, que no era precisamente un central muy rápido, pero sí que era el que mayoritariamente se quedaba cerrando esos espacios como único hombre en el Bayern de Múnich. Otra, bueno, posible variante que hemos visto de este Bayern con respecto al Barça es que en el Barça cierran Íñigo y Cubarsí, aparte de que sea una línea muy adelantada en defensa, pero los que cierran suelen ser Íñigo y Cubarsí. En el Bayern el que cerraba era casi siempre Jerome Boateng como único hombre, ¿no? Aquí vemos otra vez cómo asume ese riesgo permanente y cómo es nuevamente Boateng el que empareja, que como digo, los duelos no era el más rápido, pero sí que en posicionamiento era, pues bueno, uno de los mejores por lo menos de la Bundesliga. Recapitulando un poco lo que es el estilo de juego de ambos equipos, el funcionamiento en dimensión dinámica de ambos, vamos a ver un poco similitudes. Como hemos venido comentando, la presión alta es evidente que es la similitud para mí principal, es lo que define el estilo de juego de Hansi Flick, esa línea tan adelantada en fase defensiva y esa presión tras pérdida tan agresiva, un equipo que va muy arriba a morder. La velocidad de circulación en ambos casos es muy rápida, suele ser más rápida que en casos anteriores, sobre todo del FC Barcelona. Los extremos por dentro, que es una cosa que en el Bayern
no venía siendo tan habitual porque tanto Ribéry como Robben siempre solían recibir en posiciones mucho más exteriores, y en el caso del Bayern de Hansi Flick, tanto Coman como Gnabry eran extremos con todavía más tendencia a recibir, ya no solo a irse por dentro, que Robben y Ribéry ya la tenían esa tendencia, pero a recibir en esas posiciones mucho más interiores, dejando la amplitud para los laterales, en este caso Balde y Benjamín Pavard. La profundidad de estos laterales que acabo de comentar, tanto de Davies como de Pavard, con, bueno, ese matiz de que Alphonso Davies tenía tanta importancia en el juego como también la tiene Balde, que muchas veces aparecía también por dentro, en lugar de por fuera, posición en la que aparece más Alejandro Balde. Kimmich y De Jong, el rol de ambos muy similar, es lo que hemos comentado anteriormente, metiéndose entre centrales y siendo la solución principal para la salida de pelota del equipo. Y el nivel físico, creo que es otra similitud bastante importante que, bueno, ayuda a ese estilo de juego tan agresivo. Sin ese nivel físico que ha exhibido el Barça este año y que exhibió el Bayern, sobre todo después de la pandemia, hubiera sido muy difícil establecer este sistema de juego, ¿no? Y vamos también con las diferencias. La llegada de jugadores de segunda línea, los Goretzka, los Müller, son distintos a lo que tiene el Barça con Pedri, con De Jong, con jugadores como Fermín, que sí que tiene más llegada, que es capaz de atacar un poquito más al espacio. Fermín sería un futbolista más parecido a lo que hubiera sido ese Bayern, y Dani Olmo más parecido a lo que pretende con este Barça. El juego en largo, que como hemos dicho, el Barça también lo hace en algunas ocasiones, más puntuales, pero el Bayern sí que lo priorizaba un poquito más. Balde y Alphonso Davies, jugadores con roles similares pero distintos, con alguna diferencia. Como hemos comentado, Balde es el que genera la amplitud, el que genera la profundidad, mientras Rafinha se mete por dentro, y en el caso del Bayern también ocurre en muchas ocasiones que es Davies el que gana esa profundidad, mientras Gnabry o Coman se meten por dentro, pero en ocasiones más digamos, más contadas que en el caso del Barça, también aparece mucho por dentro Alphonso Davies como solución para el centro del campo, cosa que Balde hace mucho menos, ¿no? Presión todavía más agresiva. Considero de verdad que el Barça hace una presión más agresiva que ese Bayern de Múnich. Es evidente que el matiz es muy ligero, pero sí que creo que un poquito más agresiva. Y el juego interior, que es lo que prioriza a este equipo para después abrir a las bandas, creo que tiene jugadores con más calidad individual el Barça por dentro de lo que tenía ese Bayern de Múnich, porque Pedri técnicamente es distinto, pero mejor, bastante mejor que Goretzka, y Dani Olmo para mí es en estos momentos, y ya en 2020, era más jugador que Thomas Müller, o por lo menos para esa posición de media punta, porque Thomas Müller era un futbolista que es muy distinto, no es un media punta, sino más bien un segundo punta, un falso 9, un jugador con más olfato de gol, que sabe posicionarse muy bien, y Dani Olmo es casi un centrocampista más, con mucha habilidad para el primer toque, para darse la vuelta, para el giro, y ser un futbolista con también capacidad de pase entre líneas, ¿no? ¿Qué equipo de los dos es mejor? Pues evidentemente, amigos de Mundo Maldini, el turrón se decidirá cuando los títulos se ganen o no se ganen, porque ese Bayern lo recordaremos siempre por ser una apisonadora en un momento concreto de la historia, en ese fútbol de post-pandemia, y el Barça, que lleva haciendo el mejor fútbol de Europa con el Paris Saint-Germain todo el año, todavía no ha ganado un título grande. Cuando lo gane, podremos entrar en el debate de qué equipo ha sido mejor, y dependiendo de cuántos títulos gane, porque evidentemente esto no es también cómo juegas, sino cuánto ganas, para entrar en esa discusión. El fútbol tristemente es así, pero lo cierto es que los títulos al final es lo que te da ese resplandor, ¿no? Entonces, a nivel de juego, creo que este Barça todavía es una versión más depurada del estilo Hansi Flick, o por lo menos que lo hemos podido ver durante más tiempo, porque la etapa de Flick en el Bayern, cuando el equipo ya empieza a funcionar relativamente mal, bueno, ya ha pasado más tiempo de ver al Barça funcionar bien que de ver a ese Bayern funcionar bien, con lo cual creo que hemos visto un equipo más regular, este Barça, pero los picos de ese Bayern había que verlos, ¿eh? Los picos de forma de ese Bayern de Múnich era algo espectacular, y que además añadió el hecho de ganar el sextete, que evidentemente el Barça todavía no lo ha ganado, con lo cual por ahora todavía ese Bayern se puede considerar mejor, evidentemente, por lo que ganó y por esos picos, pero si este Barça hace algo similar en cuanto a títulos, no tengo ninguna duda de que lo pueda llegar a superar. Así que eso es lo que creo. De momento, evidentemente, tiene que ponderar el Bayern de Flick. Así que espero que os haya gustado este análisis un poquito más en profundidad de lo que han sido las dos versiones de este técnico en los dos clubes de la élite a los que de momento ha entrenado. Así que seguiremos con mucho más, por supuesto, aquí en el canal. Un abrazo, cracks. Chao, 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 chao.